Reconocí la abolladura exacta del auto que atropelló a un niño de mi colonia hace 6 años y desapareció sin dejar rastro. Estaba ahí, en mi taller, trayéndolo su dueño para un simple cambio de aceite, como si nada hubiera pasado. Me llamo Hermenegildo Casares, tengo 53 años, y desde hace 28 tengo un taller mecánico en una colonia popular de Torreón, Coahuila, un negocio pequeño pero de confianza, donde generaciones de familias de mi propia colonia han llevado sus autos durante años, sabiendo que mi trabajo es honesto y mis precios justos. Hace 6 años, un niño de la colonia, Baltasar, de apenas 8 años, hijo de mis vecinos directos, la familia Orduña, fue atropellado una tarde mientras cruzaba la calle cerca de la escuela, por un vehículo que no se detuvo, huyendo del lugar antes de que alguien pudiera notar completa la placa o identificar con claridad al conductor. El niño sobrevivió, aunque con secuelas permanentes en una pierna que le impiden correr como cualquier niño de su edad debería poder hacerlo, una lesión que cambió su vida y la de toda su familia de maneras profundas, tanto físicas como emocionales. La investigación policial de aquel entonces no logró identificar al responsable, a pesar de los esfuerzos de la familia Orduña, quienes durante meses insistieron con las autoridades, pegaron carteles pidiendo información, e incluso ofrecieron una recompensa modesta por cualquier dato que ayudara a identificar el vehículo responsable, todo sin resultado alguno. Con el tiempo, el caso quedó archivado como uno más de tantos atropellamientos sin resolver que, lamentablemente, no son poco comunes en nuestras ciudades. Yo, como vecino cercano de la familia Orduña, viví de cerca el dolor de esos meses de búsqueda infructuosa, ayudando en lo que pude con la distribución de carteles, acompañando a Baltasar en algunas de sus terapias de rehabilitación cuando sus padres necesitaban ayuda adicional con los horarios, formando parte, en cierta medida, de la red de apoyo comunitario que se generó alrededor de esa familia durante su momento más difícil. Hace 3 semanas, un cliente nuevo llegó a mi taller pidiendo un cambio de aceite y una revisión general de frenos para su camioneta, un vehículo de modelo relativamente reciente pero que presentaba, en el costado delantero derecho, una reparación de carrocería visible, una abolladura reparada con cierta prisa, con pintura que no coincidía exactamente con el resto del vehículo, algo que cualquier mecánico experimentado nota casi de inmediato al revisar un auto. Algo en la forma específica de esa reparación, en la ubicación exacta del daño original que alcanzaba a distinguirse bajo la pintura más reciente, me generó una sensación de familiaridad incómoda que no podía explicar del todo al principio. Fue revisando con más detalle, comparando mentalmente con las descripciones que recordaba de aquel entonces sobre el vehículo que había atropellado Baltasar, descripciones que la familia Orduña y algunos testigos parciales habían compartido en su momento con la policía, cuando sentí un escalofrío recorrerme completo, el patrón de daño, la marca y modelo del vehículo, incluso el color original que alcanzaba a distinguirse bajo capas posteriores de pintura, coincidían de manera alarmante con las descripciones de aquel auto que desapareció hace 6 años sin dejar rastro claro. No dije nada al cliente, un hombre de mediana edad, aparentemente profesionista exitoso, que se identificó al llenar la orden de servicio como Casimiro Valderas, dueño de una consultoría de negocios en la ciudad. Terminé el trabajo de rutina que había solicitado, cobrándole el servicio normal, mientras por dentro procesaba la posibilidad, todavía no confirmada del todo, de que estuviera frente al hombre responsable del accidente que había marcado tan profundamente a mis vecinos. Pasé varios días con un conflicto interno intenso. Por un lado, no tenía prueba definitiva, solo una fuerte sospecha basada en detalles visuales de una reparación de carrocería, algo que, presentado sin más evidencia, podría ser fácilmente descartado o incluso generarme problemas legales por difamación si mis sospechas resultaban infundadas. Por otro lado, sentía una responsabilidad moral clara hacia mis vecinos, la familia Orduña, quienes llevaban 6 años sin respuestas sobre quien había cambiado la vida de su hijo para siempre. Decidí, con extremo cuidado, investigar un poco más antes de decir cualquier cosa directamente. Recordé que, como parte de los protocolos de mi taller para servicios de reparación de carrocería mayor, guardábamos registros fotográficos de vehículos con daños significativos, principalmente para fines de seguro y garantía del trabajo realizado. Aunque el auto de Casimiro no había sido reparado en mi taller, sino en algún lugar externo antes de llegar a mí solo para el servicio rutinario de mantenimiento, sí tomé, con discreción,
fotografías del área específica de la reparación durante mi revisión normal del vehículo, documentando lo que consideré, profesionalmente, posible daño estructural previo relevante para el mantenimiento. Con esas fotografías, y con mi propio conocimiento técnico sobre patrones de impacto vehicular acumulado en casi 3 décadas de oficio, busqué a un conocido que trabajaba como perito en accidentes automovilísticos para la aseguradora local, pidiéndole, sin revelar inicialmente todos los detalles del caso, su opinión profesional sobre si el patrón de daño que le mostraba en las fotografías podría corresponder al tipo de impacto que resulta de atropellar a un peatón, específicamente a un niño, considerando la altura y ubicación exacta del daño. El perito, tras analizar cuidadosamente las fotografías, confirmó que, en efecto, el patrón de daño era consistente con ese tipo específico de impacto, aunque advirtió que esa consistencia técnica, por sí sola, no constituía prueba legal definitiva sin una investigación forense más completa del vehículo original. Con esta confirmación técnica, aunque todavía no concluyente al 100%, decidí que tenía la responsabilidad moral de compartir mis sospechas con la familia Orduña, permitiéndoles decidir ellos mismos si querían llevar la información a las autoridades para una investigación formal, en lugar de guardarme la sospecha por miedo a las consecuencias que pudiera tener para mi negocio si Casimiro, un cliente con recursos evidentes y posiblemente influencia social, decidía tomar represalias, legales o de otro tipo. La familia Orduña, al escuchar mis sospechas fundamentadas, decidió presentar formalmente la información ante la Fiscalía, reabriendo el caso archivado hace 6 años con nueva evidencia circunstancial que, combinada con el testimonio técnico del perito y con la ubicación exacta del taller de Casimiro registrada en mis propios archivos de servicio, fue suficiente para que las autoridades ordenaran una investigación más profunda, incluyendo un peritaje forense oficial del vehículo. La investigación, que se extendió varios meses, finalmente confirmó lo que mi sospecha inicial había señalado. El vehículo de Casimiro Valderas correspondía, con alta probabilidad forense, al auto involucrado en el atropellamiento de Baltasar hace 6 años, un hallazgo que llevó a cargos formales contra Casimiro, quien, presionado por la evidencia acumulada, terminó reconociendo, en el proceso legal posterior, haber huido del lugar del accidente hace 6 años por pánico, sin nunca reportarlo sucedido ni buscar ayudar de ninguna manera al niño que había atropellado. El proceso legal resultó en una condena para Casimiro, además de una compensación económica ordenada judicialmente para la familia Orduña, ayudando a cubrir, aunque tardíamente, parte de los gastos médicos y de rehabilitación que la familia había enfrentado sola durante los últimos 6 años sin ningún tipo de apoyo del responsable. Perdí, como consecuencia directa de todo este proceso, no solo al cliente Casimiro, sino a varios otros clientes que, al conocerse la historia públicamente en la colonia, decidieron no seguir trayendo sus vehículos a mi taller, posiblemente incómodos con la idea de que revisara sus autos con tanta atención al detalle. Sin embargo, gané algo que considero mucho más valioso, la certeza tranquila de haber actuado correctamente hacia una familia vecina que llevaba 6 años cargando con una injusticia sin resolver. Hoy, meses después de aquel cambio de aceite rutinario que terminó destapando la verdad de un accidente sin resolver durante 6 años, sigo trabajando en el mismo taller, revisando cada vehículo con la misma atención de siempre, sabiendo que a veces los detalles más pequeños, una abolladura reparada con prisa, una pintura que no combina del todo, pueden ser la única pista disponible para resolver una injusticia que el tiempo por sí solo nunca iba a resolver. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Tú crees que Hermenegildo hizo bien en investigar y denunciar sus sospechas, arriesgando su negocio y su relación con un cliente influyente, para ayudar a sus vecinos?